El día de hoy vamos a entrevistar al verdadero Machuca. Así es, hoy vamos a entrevistar al verdadero Pedro Machuca. ¡Comenzamos! Muy buenos días, mi nombre es Mariana Rodríguez y hoy le voy a hacer un par de preguntas. Muy bien, puedo saludarlos a todos y a todas, ¿no? Sí. Un gusto de estar acá, de conocerla, estar en este colegio, saludar a todos los estudiantes que están acá, ¿no? Acompañando, y a las apoderadas, ¿no? Y a los profesores, por supuesto, que han organizado esta linda entrevista. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue para ti, siendo niño, ingresar a un colegio tan distinto a tu entorno? Bueno, primero que nada fue algo que yo no pensaba, ¿no? No estaba en mis planes porque yo era muy chico todavía en aquella época. En los años 70 no existía lo que existe hoy en términos de comunicaciones. Yo vivía en un campamento, ustedes saben lo que es un campamento, un lugar donde están las personas en tránsito, familias que no tienen casa, no tienen dónde estar. Entonces era una vida muy pobre, digamos, en el sentido material, la pobreza material que llamamos, ¿no? Y bueno, nosotros en el colegio primario donde estábamos éramos muy felices porque ser niño en esa época era distinto, era muy distinto. Y llegar a un colegio tan grande como el St. George, que es el colegio que aparece en la película Machuca, con el nombre de St. Patrick, llegar a ese colegio es como llegar a un mundo nuevo, distinto, desconocido. Entonces fue un impacto en cada uno de nosotros. Yo no era el único, éramos varios más, ¿no? Los que llegamos a ese colegio como integrados, se llamó en ese momento esa experiencia. Entonces fue bien extraña y novedosa e impensada la situación. ¿Cómo viviste la experiencia en el St. George? Mira, en el St. George, cuando ya nos instalamos ahí, nosotros, los alumnos que íbamos de los sectores populares a estudiar a ese colegio de estudiantes ricos, eran familias ricas con mucho poder económico, era un colegio privado, por lo tanto había que pagar bastante dinero para estar ahí. Todavía existe el colegio, ¿no? No es que el colegio se terminó, todavía está en la comuna de Vitacura, ¿no? De hecho, yo trabajé muchos años ahí como profesor después que terminé mis estudios. Entonces, la experiencia fue muy compleja, muy difícil. Fue difícil por lo que estaba viviendo el país en términos políticos, sociales, porque había un presidente que era perteneciente a al Partido Socialista. Él era doctor, era médico, Salvador Allende, ¿no? Y en un momento tenía él su gobierno, había personas que no lo querían, ¿no? Entonces había mucho debate político, había mucho conflicto, como también hay ahora, ¿no? No ha cambiado mucho la situación. Entonces era difícil por ese lado, pero también era difícil en el lado personal, en lo psicológico, porque estábamos en un lugar que no conocíamos, al cual nosotros no nos sentíamos que pertenecíamos a ese lugar, ¿no? Entonces éramos como pollitos en corral ajeno, que se dice popularmente, ¿no? Entonces era complejo porque nosotros percibíamos las diferencias entre uno y otro, ¿no? Vestíamos de manera distinta. ¿Cómo fue tu relación con compañeros de distintas clases sociales? Sí, un poco como contaba antes, fue difícil, ¿no? No es que hicimos amigos, estuvimos por ahí. Después del segundo año empezamos a convivir más con algunos, con 2 o 3, con los cuales compartíamos más tiempo jugando fútbol. El fútbol nos servía para juntarnos, a hablar de fútbol.
y hacer algunos trabajos, algunas tareas, ¿no? Pero tener amigos así, que éramos amigos de todos, no. Hay algunos que ni siquiera me conocieron y yo algunos que ni siquiera los conocí mucho, ¿no? Porque éramos hartos, no éramos 30 o 35, como era una estructura distinta, el nivel del curso donde yo estaba éramos como 180, ¿no? Porque éramos primero medio, por decirte, y éramos 180 el primero medio y nos distribuíamos de repente para las clases. A veces yo estaba contigo, por ejemplo, en clase de castellano, pero en la clase de matemática tú ibas a otra clase, a historia, y yo iba a ciencia. No, era un currículum diferente, no estructuras de sala de clases cerradas, ¿no? Entonces por eso tuvimos la posibilidad de conocer a 2 o 3. Yo todavía, el amigo con el cual más me juntaba, en ese momento jugábamos fútbol, con él todavía yo converso y nos juntamos de vez en cuando. Y nos comunicamos ahora. O sea, ahora somos más amigos que antes, ¿no? ¿Qué sentiste al ver tu historia representada en la película Machuca? Mira, la película Machuca es cine. El cine es una expresión del arte. El cine está basado en historias que se muestran con imágenes. Se graban imágenes, personajes que actúan y van señalando una historia, ¿no? Entonces es una expresión artística al cine. Lo que yo hice fue escribir un libro, porque como la experiencia era compleja, era difícil y no tenía con quién yo hablar mucho de ella, la parte interna, ¿no? Lo que yo sentía adentro, lo que me pasaba interiormente, mis dudas, mis emociones, de pronto la tristeza, también la alegría, pero eso que sucede en el ser humano internamente y que uno a veces no le cuenta a nadie, ¿no? Entonces yo me puse a escribir y empecé a escribir en un cuadernito, este que tengo aquí, miren, que está escrito con borrones, con falta de ortografía, porque yo estaba aprendiendo a escribir, no era un escritor, estaba aprendiendo, pero escribía. Me atreví a escribir para contar lo que estaba sucediendo porque yo pensé que era importante decir lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Y así ustedes ven que de este cuadernito yo después seguí mejorando esta escritura y lo pasé a este otro cuadernito que es un poco más grande, ¿no? Como ustedes ven acá. Esto es mi época de la universidad, porque este es un cuaderno universitario. Lo pasé limpio y mejoré la redacción, la ortografía, todas esas cosas que son parte de la escritura, ¿no? Y la convertí en una novela que se llama 3 años para nacer. Ese título es un símbolo, también es una metáfora que expresa los 3 años que yo estuve integrado. 3 años en que yo sentí que nací, porque me di cuenta de quién yo era. Me di cuenta de que yo era inteligente, que no era flojo, porque ahí decían que los pobres son flojos, que no son inteligentes, que no les gusta estudiar. Y a mí me gustaba estudiar, me sentía tan inteligente como todos y no era flojo, porque además yo trabajaba con mi papá. Entonces esto yo lo escribí muchos años después, porque yo no tenía recursos para publicar, se publicó este libro, que se llama 3 años para nacer. Ese soy yo que está ahí, ¿no? En ese tiempo cuando publiqué el libro, esa foto. Y es esta historia, que es la historia de lo que yo viví en el Señor mientras fui integrado. Ahora, el director de la película tomó este libro y de este libro sacó cosas esenciales, que son también imágenes, que son metáforas. No es que él copió el libro y hizo una película, hubiera sido muy fome la película, ¿no?
porque la literatura está hecha de palabras, de escrito. Las imágenes se las forma uno cuando lee. Cuando uno lee, imagina lo que va pasando y uno forma las imágenes. ¿Te fijas la diferencia entre el cine y la literatura? Entonces, estos 3 años para nacer está en una imagen en la película. Hay una imagen que se las voy a contar, que es cuando el curita, el rector del colegio, le pregunta al niño cómo te llamas. Y él con una voz muy bajita le dice Pedro Machuca. Entonces él le dice más fuerte. Y él le dice Pedro Machuca. Y él le pide de nuevo más fuerte. Y ahí él dice Pedro Machuca. Todos se rieron, ¿verdad? Esa imagen sintetiza estos 3 años para nacer, porque el primer año nosotros no hablábamos por timidez, por vergüenza, por lo que sea, pero no nos atrevíamos a sacar la voz. El segundo año ya estábamos un poquito más integrados en el espacio, en el lugar, conocíamos todo lo que había ahí, entonces podíamos hablar un poquito más. Y el tercer año, en mi caso, yo tomé conciencia de quién yo era, dónde vivía, quién era mi papá, quién era mi mamá, y no sentía vergüenza de decir quién eran ellos. Y no sentía vergüenza de decir mi nombre ni dónde yo vivía. Entonces yo dije mi nombre en todas sus letras y con voz alta. Esos son los 3 años. Están en una imagen nomás, en la película. Ese es el cine. Y hay muchas otras cosas, la ropa, la bicicleta. La bicicleta que aparece, ¿no es cierto? Que es una bicicleta de esa época. Esta es la última edición del libro. Esta es del año 2002. Esta es del año 2010. Ahí estoy yo. Ese soy yo. Me parezco un poco, ¿no? Y eso que el director no me pidió nunca fotografía. Se lo imaginó leyendo el libro. Se imaginó la ropa, se imaginó todo. Entonces la bicicleta está acá. En el primer capítulo aparece la bicicleta, pero es una bicicleta vieja que está con las ruedas desinfladas. Pero el personaje, digamos Pedro Machuca, o el personaje que aparece acá, que se llama Amador Parra, soñaba con tener una bicicleta. La bicicleta estaba en sus sueños. Entonces, ¿qué hace el cineasta? Toma la imagen de la bicicleta y la hace andar a través de la película. ¿Para qué? Para darle movimiento a la escena. Y la bicicleta es el lugar donde los 2 niños se encuentran. Entonces la bicicleta también es un símbolo en la película. ¿Fuiste identificado con el personaje Pedro Machuca? Bastante, ¿no? Porque yo vi la película antes de que saliera a los cines, el año 2004, en una función previa. Entonces ya yo estaba mayor y habían pasado 30 años, ¿no? de la experiencia, y entonces la estaba mirando con mucha distancia, ¿no? Y claro, me identifiqué bastante en la mayor parte de la película, pero hay cosas que no tienen nada que ver conmigo. Porque la película, como yo les dije, la hace el director que pertenece a la élite también. Él cuenta la experiencia como él la supo, como él la experimentó, porque él es más joven y es más chico y no vivió directamente eso. Él cuando estábamos en esta experiencia de integración, él estaba como en kinder o algo así, entonces no se dio cuenta, él conoció la historia después. ¿Te fijas? Por eso tuvo que investigar y tuvo que leer, etcétera, para poder hacer. Y le quedó muy bien la película, pero hay cosas en la película que no tienen que ver conmigo, ¿no? No tienen que ver con mi vida, pero muchas cosas sí, ¿no? ¿Te gustaría enviar un saludo a todas y todos los productores de Radio Escuela Los Andes de la comunidad de Puente Alto? Sí, por supuesto, encantado. Primero, agradecerle a todos, a la audiencia, a todos los que están presentes, las alumnas y los alumnos,
por escuchar este relato, ¿no? que me permite comunicar una experiencia que fue muy valiosa en mi caso personal, pero también en el caso de los demás estudiantes integrados, ¿no? Si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí conversando con ustedes. Porque el hecho de haber tenido esa oportunidad, que la aprovechamos, porque había que ser responsable con la historia, ¿no? A veces uno tiene oportunidades y no las aprovecha. Aunque fue difícil, pero resistimos, estuvimos ahí. De vieja permanecimos, hoy día se llama resiliencia. El resistir una situación compleja, difícil. Y gracias a eso pudimos llegar a ser profesionales, tener una buena educación. Yo aprendí inglés, finalmente, ya no me ayudaban para responder las pruebas. Y soy un profesor y me encanta ser profesor porque decidí devolver lo que yo había recibido y qué mejor manera de enseñando, ¿no? Y decir que la educación, que esto yo creo que es lo más importante, más que mi vida, ¿no? Decir que la educación es la mejor herramienta para el desarrollo de la persona y de la comunidad. O sea, la educación es un instrumento valiosísimo. No te da frutos de un día para otro, pero a largo plazo uno está, no sé cuántos años, 15, 20 años estudiando, pero a largo plazo eso significa desarrollo para la persona. Porque puede llegar a ser un profesional, contribuir, participar en la comunidad de manera inteligente. ¿Te fijas o no? La educación es fundamental. Así que un saludo a todas las estudiantes, los papás, los apoderados, al colegio también, para que esta idea de que la educación es la mejor herramienta para el desarrollo humano es fundamental, y por eso hay que cuidar el colegio, cuidar la biblioteca, leer, porque la lectura da conocimientos también, ¿no? Da vida, la lectura es vida. Y bueno, agradecerle a ustedes que hicieron una linda entrevista, muy buenas preguntas. Eso, y a los profesores que llevan esta iniciativa de la radio tan bonita, ¿no?